Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo relatos de terror, cosas inexplicables y paranormales que les han sucedido a personas como tú y como yo. Espero que sean de su agrado y las disfruten. Sin más detalles, comenzamos. Relato número 1. El cuarto niño. Hace un año, trabajaba como niñera para una agencia cuyo nombre prefiero mantener en secreto, así como el mío y el de quienes estuvieron involucrados en esta extraña experiencia. A mis 25 años, siempre me he considerado una persona tímida, pero afortunadamente, mi habilidad natural para cuidar niños me permitió encontrar un trabajo que, aunque desafiante a veces, realmente disfrutaba. La agencia para la que trabajaba tenía un método peculiar de operar. Los padres interesados en contratar un servicio de niñeras llamaban a la agencia, la cual seleccionaba a la candidata perfecta según las demandas del cliente. Después, la agencia se encargaba de recibir todos los pagos de manera electrónica antes de que la niñera se dirigiera a la casa del cliente. En una ocasión, la agencia me contactó para cuidar a 3 niños en casa de una mujer. La perspectiva de un pago sustancial me llevó a aceptar sin dudar. Mi confianza en mi capacidad para cuidar niños y mi falta de atención al detalle en cuanto al número de niños a cuidar hizo que no prestara mucha atención al hecho de que fueran 3. El trato se cerró, me dieron la dirección y me dirigí a la casa sin sospechar que esta sería una de las experiencias más inusuales que viviría como niñera. Al llegar a la casa, la atmósfera ya parecía extraña. La madre, apresurada y visiblemente nerviosa, apenas me dio algunas indicaciones generales y llamó a los niños para que se presentaran. Las escaleras resonaron con los pasos de los 3 niños que se acercaban. Eran 2 gemelas de 8 años y un pequeño de 7. Sin embargo, la verdadera sorpresa aguardaba al fondo de la sala. En un rincón, casi en penumbra, se encontraba el cuarto niño, sentado en un sillón, completamente absorto en la contemplación de la televisión apagada. Su presencia silenciosa y su falta de interacción inmediatamente llamaron mi atención. Los 3 niños, con la espontaneidad característica de la infancia, se presentaron casi de inmediato. Las gemelas, con sus risas y gestos animados, compartieron sus edades y sus nombres, seguidas por el pequeño de 7 años, cuya sonrisa traviesa añadió un toque de dulzura a la presentación. Sin embargo, el cuarto niño, absorto en la televisión apagada al fondo de la sala, seguía siendo un enigma en aquella introducción. La madre actuaba como si el cuarto niño no estuviese presente. Aunque esta actitud podía resultar extraña para cualquier persona, especialmente en el cuidado de niños, yo preferí no profundizar en ello. Era una situación que de alguna manera ya había enfrentado antes y que en la mayoría de los casos no representaba un problema significativo. Después de las breves indicaciones adicionales de la madre sobre los cuidados de los niños, esta se retiró rápidamente, dejándome sola con los 4 niños y una serie de preguntas sin respuestas. Los niños, emocionados, expresaron su deseo de ver televisión, una actividad permitida durante todo el día según las instrucciones dadas. Aunque mi atención se desviaba ocasionalmente hacia el cuarto niño que seguía absorto en la pantalla apagada, decidí centrarme en hacer que la tarde fuera agradable. Sugerí la idea de preparar una merienda de frutas picadas, así que fui a la cocina mientras los niños se dirigían a la sala para elegir la película. Mientras buscaba entre las gavetas de la cocina un exprimidor para limón, una extraña sensación se apoderó de mí. Era como si alguien más estuviese presente en la habitación, una presencia que no podía ignorar. Instintivamente volví la cabeza anticipando encontrar a alguno de los niños necesitando mi ayuda. Sin embargo, la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de mí al descubrir que de hecho no estaba sola.
El pequeño niño que antes ocupaba uno de los sillones de la sala estaba ahora parado en la cocina, mirándome fijamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar que su aspecto difería notablemente del de los otros niños. Su rostro presentaba un gran moretón en la mejilla derecha, y su ropa, así como su persona en general, mostraban signos evidentes de suciedad. Esta observación resultaba aún más extraña considerando que los otros 3 niños, quienes se habían presentado conmigo anteriormente, estaban completamente limpios, sin rastros de golpes o heridas visibles. La mirada intensa del pequeño y su aspecto descuidado me desconcertaron al principio, pero mi experiencia como niñera me llevó a reaccionar con calma y compasión. Adopté un tono suave y amigable e intenté entablar una conversación con él para averiguar si necesitaba algo o si había tenido algún percance. «Hola, ¿cómo te llamas?», pregunté con amabilidad manteniendo una sonrisa reconfortante en mi rostro. El niño, sin embargo, parecía reticente a entablar una conversación. Su respuesta fue breve y evasiva, como si estuviera acostumbrado a mantenerse en silencio o a no recibir mucha atención. A pesar de mis intentos por establecer un diálogo más significativo, el pequeño parecía reacio a compartir demasiada información sobre sí mismo o sobre su situación. Mi preocupación inicial por su aspecto descuidado y el moretón en su mejilla se intensificó al escuchar sus respuestas vagas y preocupantes. Parecía ser un niño que había perdido la costumbre de comunicarse con los demás, quizá como resultado de un entorno poco afectuoso o de experiencias traumáticas. Mientras los otros 3 niños disfrutaban de la película y la merienda en la sala, yo me encontraba dividida entre mis responsabilidades como niñera y mi preocupación por el bienestar del niño. Fue entonces, mientras lavaba los platos en la cocina, cuando la situación dio un giro aún más inesperado y desconcertante. Una extraña sensación de presencia se apoderó de mí, como si alguien estuviese observándome desde las sombras. Al levantar la vista, me encontré con la figura del cuarto niño parado frente a mí. Su mirada fija en la mía era como una intensidad perturbadora. El repentino cambio en la situación me dejó sin palabras, incapaz de articular una respuesta coherente. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando, pero la presencia del niño, su aspecto descuidado y el moretón en su mejilla solo servían para aumentar mi desconcierto y mi preocupación. En un abrir y cerrar de ojos, el cuarto niño, cuya presencia había sido una fuente constante de intriga, desapareció misteriosamente frente a mis ojos. Fue como si se desvaneciera en el aire. ¿Cómo era posible que un niño desapareciera de esa manera sin dejar rastro? Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, salí de la cocina y me dirigí hacia la sala donde los niños seguían absortos en sus juegos. La madre, al verme acercarme, me recibió con una sonrisa nerviosa, ajena a la extraña serie de eventos que acababa de presenciar. Decidí abordar el tema con cautela, tratando de no alarmar a la madre más de lo necesario. Sin embargo, a medida que le explicaba lo que acababa de presenciar y compartía mis preocupaciones, su rostro se tornaba cada vez más pálido y su expresión más preocupada. Después de escuchar atentamente mi relato, la madre admitió que el cuarto niño, a quien identificó como Pedro, había desaparecido hace meses, y su cuerpo fue encontrado enterrado en un terreno baldío cercano. La tragedia de esta revelación dejó una marca imborrable en mi mente y la sensación de horror y tristeza que experimenté en ese momento nunca me abandonaría. Aunque la verdad sobre lo que sucedió con Pedro era perturbadora y desgarradora, al menos la madre y la familia de Pedro pudieron encontrar algo de consuelo al saber qué le sucedió a su pequeño. A medida que reflexionaba sobre las experiencias extraordinarias y las lecciones que había aprendido de ella, llegué a apreciar la importancia de prestar atención a los detalles y confiar en mis instintos. Aunque mi tiempo como niñera había llegado a su fin
Esta experiencia me dejó con una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento que tenemos con aquellos que amamos. Relato número 2. La maldición de mi abuela. La historia de mi abuela es una saga de amor, tragedia y misterio que ha perdurado a lo largo de las generaciones en nuestra familia. Su partida del año pasado dejó un vacío en nuestros corazones, pero también desató una búsqueda desesperada por la verdad detrás de los oscuros eventos que rodearon su vida y su muerte. Al final de sus días, sufrió como jamás lo había hecho. Lo sé porque ella me lo dijo. Mi mamá pensaba lo mismo que yo, pues al hablarlo, me confirmó que ella no podía ver así a su mamá. Esos 2 meses de agonía para ella fueron como una tragedia para toda la familia. El mismo día del sepelio por la noche, comencé a escuchar ruidos en el que era su cuarto. Cuando fui a ver lo que pasaba, la luz estaba prendida. 2 o 3 veces llegué a ver la luz prendida. Por su parte, mi mamá decía que escuchaba que ella la llamaba, así como cuando le hablaba en medio de su agonía. Poco a poco, la casa pasó de solo estar sola por la sensación de su falta, a estar repleta de momentos en los que ella parecía penar, pues llegamos a ver su fantasma vagar por el pasillo. De eso han pasado tan solo 10 meses, pero se siente como una eternidad. Ahora mi abuela revive día a día el momento antes de su muerte. Se puede escuchar que ora bajito mientras llora. Se vengó una mala mujer de ella, porque ella se casó con mi abuelo, a pesar de todas las historias que hizo para separarlos. Mi abuela, cuyo nombre era Juliana, era una mujer de carácter fuerte y corazón valiente. Ella nació en el seno de una familia humilde en el pequeño pueblo de Tala. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la adversidad, pero a pesar de las dificultades, siempre mantuvo la esperanza de una vida mejor. Fue en Tala donde conoció a mi abuelo José, un joven apuesto y carismático que llegó al pueblo un día con su padre. Este era un comerciante ambulante que viajaba de pueblo en pueblo vendiendo sus mercancías. Desde el momento en que se conocieron, Juliana y José estuvieron destinados a estar juntos, a pesar de las advertencias y los presagios sombríos que rodeaban su amor. Pero el destino de Juliana y José estaban entrelazados con unas fuerzas más allá de su comprensión. Desde el principio hubo aquellos que buscaron separarlos, aquellos que creían que su amor era una afrenta de las leyes del universo. Entre ellos estaba una misteriosa mujer. Ella era una bruja, cuya sola presencia inspiraba temor y malestar. Esta bruja, cuyo nombre nunca se mencionaba en voz alta por temor a traer su ira, había fijado sus ojos en José, mucho antes de que Juliana entrara en su vida. Según la leyenda, la bruja había hecho un pacto con José en el pasado, un pacto que él había roto al enamorarse de mi abuela. Y desde entonces, la bruja había jurado venganza, y ella estaba decidida a hacer pagar a Juliana por todo lo que consideraba una traición. Al principio mi abuela Juliana no tomó en serio las advertencias sobre la bruja. Después de todo, ¿cómo podía una mujer aparentemente ordinaria poseer tal poder? Pero pronto descubrió que los rumores eran más que simples chismes. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir a su alrededor. Pájaros muertos aparecían en su puerta. Sombras se movían en la oscuridad de la noche y pesadillas en sus sueños. A medida que pasaba el tiempo, los ataques de la bruja se volvieron más frecuentes. Mi abuela intentó todo para protegerse a sí misma y a su familia. Rituales de limpieza, oraciones constantes, incluso la ayuda de sacerdotes locales. Pero nada parecía disuadir a la bruja.
A medida que la tensión aumentaba, mi abuelo y mi abuela se vieron obligados a tomar medidas drásticas para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Ellos decidieron casarse en secreto, esperando que el matrimonio pudiera ser un escudo contra los ataques. Pero incluso esto no fue suficiente para detenerla. La noche antes de la boda, la bruja apareció en la casa de mi abuela, desatando un frenesí de caos. Ella gritó maldiciones y amenazas, prometiendo hacer pagar a mi abuela por lo que había hecho. Fue una noche de horror y desesperación, una noche que mi abuela nunca olvidaría. Después de lo ocurrido, la presencia de la bruja se hizo cada vez más opresiva. Mis abuelos vivían en un estado constante de miedo y paranoia, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando el próximo ataque. Pero a pesar de todo, su amor nunca flaqueó, nunca se rindió ante las fuerzas oscuras que intentaban separarlos. Finalmente, después de años de lucha y sacrificio, la bruja desapareció tan misteriosamente como había llegado. Mis abuelos respiraron de alivio, creyendo que había escapado de su influencia maligna. Pero la paz no duró mucho tiempo. A medida que envejecían, mis abuelos comenzaron a experimentar extraños síntomas y enfermedades. La salud de mi abuelo se deterioró rápidamente, dejándolo débil y enfermo. Mi abuela, por su parte, comenzó a sufrir terribles pesadillas y visiones, como si la sombra de la bruja aún la persiguiera en sus sueños. Cuando mi abuelo murió, mi abuela quedó devastada. Había perdido al amor de su vida, a su compañero y su confidente. Pero también sabía que su lucha aún no había terminado. La sombra de la bruja aún se cernía sobre ella, amenazando con consumirla por completo. Los años pasaron y la presencia de la bruja continuó atormentando a mi abuela. Intentó todo para liberarse, pero nada. Cuando finalmente su hora llegó, mi abuela enfrentó la muerte con valentía y determinación. Sabía que su partida no marcaría el final de su lucha, sino el comienzo de una nueva. Una lucha por liberar su alma de la oscuridad que la había perseguido durante tanto tiempo. Hoy, mientras reflexiono sobre la vida de mi abuela y la lucha que libró contra las fuerzas del mal, me siento inspirado por su coraje y su determinación. Sé que su espíritu vive y me guía y me protege en mi propia búsqueda de la verdad. Relato número 3. Los secretos de la morgue. Durante un periodo de mi vida, me sumergí en la exploración urbana, una actividad que aún no tenía un nombre oficial en ese momento. Esto fue cuando YouTube ni siquiera era parte de la red y el internet apenas estaba tomando forma. Los fines de semana solíamos aventurarnos, un grupo de amigos y yo. Nos íbamos a los pueblos abandonados cercanos. Entre ellos, uno destacaba por encima de los demás. Un hospital psiquiátrico con una historia turbulenta de desgracias y escándalos que llevaron a su cierre. Este hospital se encontraba en un lugar remoto y para llegar hasta allí necesitábamos la ayuda de alguien dispuesto a llevarnos. Al final, fue el hermano mayor de mi mejor amigo quien accedió a acompañarlos, aunque con la condición de unirse a nuestra exploración. Nuestra curiosidad nos llevó a recorrer los pasillos del hospital, cada uno con su propia carga de deterioro y abandono. Aunque evitamos hablar sobre la morgue al principio, pronto nos vimos atrapados por la satisfacción y el miedo que despertaba en nosotros. A medida que avanzábamos por los corredores desiertos, las sombras en nuestro alrededor, nos topamos con un grafiti inquietante. Este era una representación de una cabeza sin rostro, con manos que sostenían el marco de la puerta. La imagen parecía cobrar vida en la penumbra. Sus ojos sin forma parecían seguirnos con la mirada. Uno de los chicos afirmó haber visto un rostro materializarse dentro de un grafiti.
una aparición que ninguno de nosotros podía explicar, aunque inicialmente descartamos su testimonio como el fruto de la sugestión. Nos dejó a todos con una sensación de inquietud. Continuando con la exploración, cada paso aumentaba nuestra ansiedad. Cada sala vacía, cada pasillo oscuro era un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra propia existencia. Encontramos más grafitis, a medida que avanzábamos, cada uno más perturbador que el anterior. Algunos mostraban símbolos oscuros y perturbadores, mientras que otros parecían retratar escenas de terror. Nos preguntábamos quién o qué había creado esas imágenes y qué oscuros pensamientos habían inspirado su creación. En un momento nos topamos con una superficie cubierta de musgo de un color rojizo. La textura viscosa y repugnante nos llenó de repulsión, pero algo en su aspecto nos obligó a examinarlo. Al tocarlo, sentí una sensación de frío que parecía emanar del propio musgo. Los ruidos que provenían en las profundidades del hospital se volvieron más intensos a medida que avanzábamos. A veces eran susurros, como unas voces lejanas que arrastraban desde las sombras. Otras veces eran golpes y rasguños, como si algo intentara abrirse paso. A pesar de nuestras crecientes apresiones, nos adentramos aún más, desafiando los horrores que acechaban cada esquina. Encontramos planchas de autopsias cubiertas de musgo, y también tenían marcas que parecían haber sido grabadas en la superficie por unas manos. Y entonces llegamos a la puerta cerrada detrás de la cual se escuchaban los sonidos más inquietantes. Golpes sordos, murmullos, como si algo estuviese aguardando al otro lado. A pesar de mis advertencias, mis amigos decidieron abrir la puerta. Esto sonó como un crujido y la puerta se abrió lentamente. Y entonces lo vimos. Criaturas indescriptibles con ojos que brillaban en la oscuridad. Su apariencia era una mezcla grotesca entre formas y colores, como si hubiesen sido arrancadas de las pesadillas más profundas de la mente. El terror nos paralizó, mientras las criaturas se abalanzaban sobre nosotros, sus garras afiladas y sus dientes llenos de hambres. Corrimos, gritando aterrorizados por lo que habíamos despertado. La última imagen que recuerdo es la de yo mismo huyendo a través de los pasillos oscuros. Y entonces la oscuridad me envolvió y supe que había caído en un abismo. Después de ese día, ya no éramos los mismos. El horror que habíamos presenciado nos persiguió en nuestros sueños, y a pesar de todo, la experiencia nos dejó marcados para siempre, con una comprensión más profunda de los oscuros secretos que yacen ocultos en los rincones más olvidados del mundo. Relato número 4. La bruja. Soy originaria de Toluca, una ciudad tranquila y pintoresca en el corazón de México. Mi vida tomó un giro inesperado cuando me mudé a vivir con una tía en el Estado de México debido a oportunidades laborales. Pensé que sería una nueva etapa en mi vida, pero terminó siendo un capítulo oscuro y aterrador. Pasé alrededor de 5 años con mi tía, esperando que mi estadía fuese permanente. Sin embargo, me encontré sintiéndome usada y desplazada. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando descubrí que estaba embarazada de un hombre que desapareció tan pronto como supo la noticia. Regresé a casa de mi madre, abrumada por la vergüenza y la incertidumbre. Mi familia me recibió con amor y apoyo, pero pronto descubrimos que algo siniestro estaba acechando nuestras vidas. Esto sucedió durante una excursión al Cerro de la Teresona. Este es un lugar místico, lleno de historias de brujas y criaturas sobrenaturales. Allí me encontré con una anciana misteriosa. Esta mujer, con una mirada penetrante y palabras inquietantes,
parecía conocer mi secreto de embarazo, antes incluso de que yo lo supiera. A partir de ese encuentro, mi vida se convirtió en una pesadilla. Empecé a sentirme perseguida por presencias invisibles. Escuchaba susurros en la oscuridad y veía sombras que se movían en las esquinas. Las brujas, criaturas de la noche, reclamaban a mi hijo como si fuese suyo. Exigían un tributo por razones que yo no podía entender. Mi embarazo fue tormentoso, plagado de enfermedades inexplicables. Las brujas se volvieron aún más audaces, manifestándose en sueños vívidos y presencias tangibles que me atormentaban día y noche. Mi familia, preocupada por mi estado mental, trató de ayudarme de todas las maneras posibles. Pero las brujas no conocen límites, y su influencia se extendió más allá de los muros de nuestra casa. A medida que mi fecha de parto se acercaba, las presiones y amenazas de la bruja se intensificaron. Sentí que mi cordura estaba al borde del abismo, luchando por mantenerme a flote en un mar de terror y desesperación. Finalmente, llegó el día del nacimiento de mi hijo, un evento que debería haber sido una bendición, pero que se convirtió en una batalla por la supervivencia. Mi hijo, frágil y vulnerable, fue el objetivo de las brujas desde el momento en que vio la luz del mundo. A pesar de todos mis esfuerzos por protegerlo, las brujas estaban decididas a reclamarlo como suyo. Yo me vi obligada a tomar una decisión desgarradora: dejar a mi hijo en un lugar seguro lejos de las garras de las brujas, sacrificando mi papel como madre para asegurar su supervivencia. Yo lo dejé en un convento y me alejé dejando atrás a mi familia y mi vida anterior. Pero las brujas no olvidan ni perdonan, y sé que seguirán persiguiéndome hasta que cumplan su oscuro propósito. Así mi viaje continúa en busca de paz y redención, mientras lucho contra las sombras del pasado. Mi hijo, mi querido Paquito, ahora está lejos de mí, pero siempre estará en mi corazón, una luz de esperanza en medio de la oscuridad que amenaza con devorarnos a ambos. Y bueno, llegamos al final de esta entrega de relatos de terror. Si quieren que sus historias sean contadas por mí, en el correo que está abajo pueden enviarlas. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Cada like y cada vista de ustedes me anima a seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.